En este gráfico tenemos la ecuación, la gráfica de una onda en t igual a 0. En el instante t igual a 0, la onda se encuentra justo, es una onda coseno total completa que se encuentra ubicada en el origen. Esa onda se propaga a una velocidad v a lo largo del eje x. De suerte que cuando ha transcurrido un cierto tiempo t', un tiempo t', la onda, vamos a suponer que se ha desplazado una distancia x. Ya no se encuentra aquí, sino que se desplazó, porque recuerden que es una onda viajando. Estamos considerando que está viajando hacia la derecha del eje x positivo, a esa velocidad v que es considerada constante. Entonces, si nosotros quisiéramos a partir de esta gráfica representar a esta, utilizando la traslación de gráficas, la técnica de traslación, entonces lo único que tendríamos que hacer, fíjense bien, aquí lo tenemos, vamos a llamarle f de t a esta primera ecuación. Una función, primero solo en función del tiempo, Y esta ecuación, ahora trasladada, sería la función en t más el tiempo t' transcurrido, que es el tiempo que esta onda viajó, el tiempo que transcurrió y que esa onda se desplazó esta distancia x. ¿De acuerdo? Y entonces nos quedaría, en lugar de t, voy a sustituir el nuevo argumento, que por cierto, observen que como la onda ahora está desplazada hacia la derecha, usando la método de traslación, esto sería igual a t menos t', donde t' es el tiempo transcurrido, ¿verdad? Si la onda se desplazara hacia la izquierda, entonces lo que tendríamos sería t más t', ¿ok? Pero ocurre, fíjense bien, que la onda se está propagando a una velocidad constante v. Y de acuerdo a la teoría del movimiento rectilíneo uniforme, esto va a ser igual a la distancia que avanzó, que es x, dividido por el tiempo transcurrido t'. Y esto nos permite despejar para t'. Entonces, si despejamos para t', que nos da esto, voy a sustituir esto aquí. Y entonces la ecuación, notarán, ¿verdad? Entonces, ya la ecuación nos va a quedar en función del tiempo y de la variable x. ¿Ok? Y entonces ya formalmente lo voy a llamar f de x, t, porque es una función de dos variables. La posición x y el tiempo transcurrido t. Muy bien. Entonces, ¿esta ecuación a qué va a ser igual? Bueno, habíamos dicho, es igual a coseno de omega, y en lugar de t, tenemos t menos t', pero hemos sustituido t' por x sobre b. Y esta es la primera ecuación. Le vamos a llamar a esta nuestra ecuación número 1. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra... ¿Qué pasó ahí? Nuestra esta es nuestra ecuación número 1. Vamos a marcar así. Y ya de una sola vez la voy a nombrar como y de t, porque es una función que me da la posición de y que tiene la partícula en cualquier instante y en cualquier posición de su trayectoria x. Noten que esta ecuación podríamos generalizarla, es esta la primera ecuación, ¿verdad? La vamos a generalizar para el caso
en el que tengamos a la onda desplazándose a la izquierda. Entonces voy a incluir un signo menos y un signo más. Usaríamos el signo más cuando la onda se esté propagando en el sentido negativo del eje X, es decir, hacia la izquierda, y usaremos el signo menos cuando la onda se esté propagando hacia la derecha. Bien, vamos a ver ahora de dónde surge la segunda ecuación. Entonces ahora tenemos que sabemos que omega, la frecuencia angular, es igual a 2pi por f. Entonces voy a sustituir este omega por 2pi por f, y es lo que hago acá. Nos quedaría 2pi por f por x sobre b menos más t. Voy a multiplicar, a ejercer la ley distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y entonces dejando 2pi de este lado y solo multiplicando la f nos quedaría 2pi por f x sobre b menos más f por t. Pero observen, sin embargo, que f es el inverso del período. Y esto lo voy a sustituir acá. Y que, como la velocidad también, recuerden, se calcula como el producto de la longitud de onda por la frecuencia, si yo divido b por lambda, eso me da, si yo divido b sobre f, eso me da lambda. Si yo divido b sobre f, eso me da lambda. Entonces sustituyo acá. Quiere decir que f sobre b me da el inverso de lambda. ¿De acuerdo? Es lo que va a aparecer acá. Y f es el inverso del período. Entonces con esto llegamos a la segunda ecuación. La vamos a marcar acá. Esta ecuación de acá. Noten que es una ecuación equivalente. ¿Verdad? Bien, vamos a la tercera. En la tercera ecuación, lo que se hace es que se definen un parámetro nuevo que se llama número de onda. Se llama número de onda. Y lo definen como 2pi dividido por lambda. Entonces observen que si multiplicamos este 2pi por ambos, 2pi por x sobre lambda y 2pi por t sobre el período, siendo, ¿se acuerdan? Que 2pi sobre el período es omega, entonces la ecuación queda así. 2pi sobre lambda me da k por x, y 2pi sobre el período me da omega, y nos queda esta ecuación. Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones. Ese es el proceso mediante el cual se llegó a la deducción de las tres ecuaciones. Entonces, aquí está el resumen de las tres ecuaciones. La primera, omega por x sobre b, la velocidad de propagación de la onda, menos más el tiempo transcurrido, donde esta ecuación está en función de omega y de b. La segunda ecuación es 2pi por x sobre lambda menos más t sobre el período. Esta está en términos de la longitud de onda, y del período. Y la otra, y de x de t es igual a coseno de kx menos más omega t. Está en función de k y de omega. O sea que usted va a elegir, le pueden pedir que desarrolle cualquiera, simplemente tiene los datos, usted decidirá cuál usar, o le van a dar una ecuación y usted de esa ecuación va a deducir los parámetros dependiendo de cuál sea la expresión que usted tiene. Recuerde que a esto hay que agregar las siguientes expresiones, que omega es igual a 2pi por f, y que también es igual a 2pi sobre el período. También que f es el inverso del período, y obviamente que la frecuencia es el inverso que el período es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Lo vamos a dejar explícitamente acá. El período es el inverso de la frecuencia. Y además hay que recordar que la velocidad de propagación de la onda se puede escribir como lambda por f. Y que la definición de ese número de onda es 2pi sobre lambda. Con estos valores y estas expresiones usted tiene el resumen de la ecuación matemática de una onda.
15.7. Vean lo que les dice este problema. Nos dice que ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo. Voy anotando los datos ahí. Y tiene una amplitud de 0.07 metros. Ya nos lo dan en metros. Luego nos dicen que su longitud de onda es igual a 0.320 metros, o sea, 32 centímetros. Se nos dice que la onda viaja en el sentido negativo del eje X. Viaja a la derecha. Perdón. Sí, es al revés. Viaja a la izquierda. Viaja en el sentido negativo del eje X. Viaja a la izquierda, ¿verdad? Del eje X. Y que en t igual a 0, el extremo tiene un máximo. Fíjense bien, nos dicen que en t igual a 0, ¿verdad? El extremo de la cuerda tiene un máximo. Quiere decir que es una ecuación claramente coseno, porque comienza con un máximo. Tiene un máximo. ¿Ok? Entonces nos piden primero que calculemos la frecuencia. Entonces empezamos por ahí. Vamos a ver. Si usted quiere calcular la frecuencia, cálculo de la frecuencia. Basta que recuerde que la velocidad es igual a lambda por f. Y de aquí despejamos. La frecuencia es igual a v sobre lambda. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da eso. La frecuencia es igual a v sobre lambda. Entonces sustituimos 8 dividido por lambda, que es 0.32. Y eso resulta, ustedes lo pueden verificar, 8 entre 0.32 igual a 25. Entonces la frecuencia es 25 Hz. Inciso A. Ahora, nos dicen en el inciso B que escribamos una ecuación de onda que la describa. Vamos incluso a describir las tres. Vamos a describir las tres. Y en el proceso seguramente vamos a contestar algunas cosas más que nos piden. Entonces vamos a escribir, voy a escribir al menos una ecuación que la describa, ¿verdad? Una ecuación que la describa. Es decir, que tenemos la opción de usar cualquiera de las tres o las tres. Estamos hablando de estas tres ecuaciones, ¿verdad? Vamos a tomar la primera. Si yo quisiera escribir la primera, observen, entonces y de x, t sería igual a por el coseno de omega, ¿verdad? Ahí está. Omega por x sobre la velocidad. Y sería más, elijo el signo más porque se está moviendo hacia la izquierda. Elijo el signo más, ¿verdad? Más el tiempo dividido por el periodo. Si quiero escribir esta ecuación, tengo que encontrar a omega y tengo que encontrar el periodo. Entonces lo vamos a obtener. Entonces vean que omega sería igual a 2pi por f. Ven cómo estamos usando las ecuaciones que tenemos acá resumidas, ¿verdad? Omega es 2pi por f y la frecuencia es igual al inverso del periodo. O sea que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Y el periodo es igual al inverso de la frecuencia. O sea que esto nos daría 157.08 radianes por segundo y 0.04 segundos. Y entonces usted podría escribir la ecuación
Una de las ecuaciones podría ser y de t igual a la amplitud, que nos dicen que es 0.07 metros coseno, ¿verdad? De omega, o sea, de 157.04 radianes por segundo, que multiplica a x sobre la velocidad, 8, más el tiempo dividido por el periodo, que es 0.04 segundos. Y tiene una ecuación. Esa es la ecuación 1. Podríamos también escribir la segunda ecuación, ¿verdad? Hagámoslo. La segunda ecuación es a coseno de 2pi, k sobre lambda más t sobre el periodo. O sea, la segunda ecuación, esta es la primera. Vamos a hacer ahora la segunda. La segunda ecuación sería y de x, t igual a coseno de 2pi por x sobre lambda, que ya la tenemos, más, no se les olvide que es más t sobre el periodo. Solo nos hace falta encontrar el número de onda. O sea, el número de onda es 2pi dividido por lambda. O sea que eso daría igual a 2 por pi dividido por la longitud de onda, que es de 0.32. Y eso nos da entonces 19.63. Esto tiene unidades de inversa de metros sobre metros, ¿verdad? O radianes por metro. Creo que es radianes por metro. Vamos a ver cuál conviene más. Los radianes son sustituibles o eliminables. Veamos cómo nos quedaría entonces, sustituyendo. Entonces nos quedaría y de x, t igual a 0.07 metros coseno de 2pi, que multiplica a x entre 0.32 metros, ¿verdad? Más t sobre el periodo. ¿Qué estoy haciendo? Permítanme, estoy aquí, hice aquí. Ah, sí, es la segunda. T sobre el periodo, que es 0.04. Esa sería la segunda ecuación. La tercera es donde vamos a usar el número de onda. En la tercera, y de x, t, en la tercera, sería igual a por el coseno de k por x más omega t. Y entonces solo sustituimos. Quedaría y de x, t igual a 0.07 metros coseno de k, 19.36 radianes por metro, que multiplica a x más omega. ¿Cuánto nos dio omega? 157.08 radianes por segundo, que multiplica al tiempo t. Ahí tenemos las tres ecuaciones. Cualquiera de las tres representa. Les hemos hecho las tres para que vean que no hay ningún problema en hacer ninguna de las tres. Faltan más incisos. Veamos qué continúa. ¿Con qué continúa el problema? Ahora nos dicen inciso C. Calcule el desplazamiento transversal de una partícula. Calcular y de una de las partículas de la cuerda, ¿verdad? Imaginémonos una cuerda. La cuerda está por acá. Esa cuerda está vibrando de acuerdo a esta onda, está siendo deformada por esa onda, de alguna manera, así. ¿Quieren saber cuál es su desplazamiento vertical? En el valor de x
igual a 0.36 metros, coma, en el instante t igual a 0.15 segundos. Entonces solo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones estos valores, eso lo van a hacer ustedes ahorita, y eso les da la posición vertical de la posición. Vamos a suponer que esta fuese la posición X que les están diciendo. En el tiempo t donde se encuentra, ella localmente oscila como un oscilador armónico simple en t igual a 0.15 segundos. ¿Dónde está? ¿En qué posición vertical se encuentra? Es lo que la ecuación nos va a dar. Entonces sustituyen en cualquier ecuación y me dicen cuánto les da el valor. Bien. Ese sería el problema primero que resolveríamos. Otro problema que vamos a desarrollar, el último, es el siguiente. Es el problema 15.8. El siguiente. El problema 15.8. Nos da una ecuación. La ecuación es esta. Y de x, t igual a 6.5 milímetros coseno de 2pi por x sobre 28 centímetros menos t entre 0.036 segundos. ¿Verdad? Es la ecuación que nos dan. Entonces nos piden varias cosas. Primero, fíjense bien, si usted compara esta ecuación, observará que esencialmente la ecuación que tenemos es la segunda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por comparación, mire, la amplitud de inmediato usted puede identificar. ¿Cuál es la amplitud? 6.5 milímetros. ¿Cuál es, vea, la longitud de onda? 28 centímetros. Lambda es igual a 28 centímetros. ¿Cuál es el periodo de la onda? 0.036 segundos. 0.036 segundos. ¿En qué dirección se está moviendo, desplazando la onda? Negativo, en el sentido positivo, se desplaza, ¿lo ven? Como el signo este es negativo, se desplaza en la dirección de X positivo, en la dirección positiva del eje X. Solo por simple comparación. Y ya verán ustedes que eso que obtuvimos es mucho de lo que nos piden. Primero nos dicen cuál es la longitud de onda. Miren, el inciso A, cuál es la amplitud, aquí la tenemos. Aquí tenemos la amplitud, inciso A. Inciso B, ¿cuál es la longitud de onda? Aquí está. Inciso C, ¿cuál es la frecuencia? Entonces la vamos a obtener. La frecuencia es igual al inverso del periodo. Vamos a ver cuánto nos da eso. O sea que eso es igual a 1 dividido por 0.036. Y esto da 27.77 Hz, que son las unidades que tiene la frecuencia. Luego nos dicen, ¿cuál es la rapidez de propagación de la onda? Ah, bueno, entonces ya tenemos lambda y tenemos f. Entonces la velocidad es igual a lambda por f. ¿Ven cómo se usan las ecuaciones? O sea, este 27 multiplicado por 0.036. Y eso da igual a 1. 1 metro por segundo. ¿Verdad? Lambda multiplicada por la frecuencia. Perdón. Está mal ese cálculo, disculpen. Es 27.77. 27.77 por 0.28. Y eso nos da entonces 7.7756, que tendrían metros sobre segundo. Ahí están. ¿Verdad? ¿Ven qué fácil es?
¿Cuál es la dirección de propagación? Ya lo habíamos obtenido. Se desplaza en la dirección positiva del eje X. Bien. Vean ahora su tarea del tema correspondiente. Esta tarea la tienen en la semana. Vamos a quedarnos hasta ahí. Ya está. Terminamos esto.